Son preguntas que hay que hacerse cuando llega la paciente a consulta. Estos niveles de atención son de acuerdo a los hospitales, ¿no? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Y en qué niveles se maneja esto? Si nuestro primer nivel no tiene con la capacidad para atender este bajo riesgo, entonces lo podemos referir aquí. Si aquí se nos complica, aunque sea riesgo medio, lo podemos llevar a un tercer nivel. Marcadores serológicos maternos son marcadores. Esto no hay en los primeros niveles, segundo, tercer nivel. Ir repitiendo entonces las respuestas adaptativas frente a la hipoxemia o acidemia aguda y crónica. En una situación normal, en una paciente sin factores de riesgo, que no haya compromiso fetal, ¿qué es lo que nosotros esperamos en un perfil biofísico fetal? Si nosotros tenemos el aporte normal de oxígeno, un metabolismo normal que se traduce en una buena perfusión de la placenta hacia el feto, entonces el centro regulador, o sea, nuestro centro regulador en el feto es el sistema nervioso central. Entonces tendremos automáticamente una señal nerviosa normal. Esta señal nerviosa normal se va a traducir en una variable biofísica normal. Entonces, este estudio del perfil biofísico normal, los marcadores que vamos a ir viendo luego, se traducen en una señal nerviosa normal y el feto va a manifestarse mediante estos marcadores. Entonces, esto nos ayuda a ver de que este fetito no esté con daño. O sea, no haya daño en el feto. La variable biofísica sea normal. Aquí me voy a parar. A ver. No. Bueno, ahí voy a parar. ¿Me están escuchando ahora? Sí, Sí, ¿no? Sí, doctor. doctor. Ahora vamos, ya no voy a poner bueno, no, está un poco difícil. Cuando el aporte anormal, vamos a ir, y ahí, el aporte es anormal de oxígeno, hay hipoxemia, anemia e isquemia, hay déficit de sustrato, hay hipoglicemia, existen agentes exógenos, tranquilizantes, nicotina, alcohol, narcóticos o productos anormales del metabolismo, como el exceso de iones hidrógeno que vayan a provocar acidosis y acumulación de ácido láctico. Todos estos elementos hacen de que el centro regulador se deprima o se suprima. Entonces ese centro regulador no va a funcionar bien. Por lo tanto, tendremos una señal nerviosa suprimida o ausente. Por lo tanto, ese perfil biofísico fetal que yo esperaba en un feto normal, que sea una variable biofísica normal, en este caso, por todo este conglomerado de alteraciones, ¿no? Se va a traducir en una variable biofísica anormal. Fíjense que todo principalmente va traducido en un aporte anormal de oxígeno, hipoxia, anemia, isquemia y déficit de sustrato hipoglicémico. Entonces, nosotros tendremos una respuesta normal del sistema nervioso central de ese fetil. ¿Cuáles son las indicaciones para que yo pueda realizar un perfil? Ese perfil biofísico no se hace en primer nivel, por lo general segundo y tercero. Aquí habla de cardiopatía materna. Este marcador crónico es porque se realiza en varios días. Aquí vamos a ver de esos marcadores, de los 4 que se realizan por ecografía, aquí vamos a ver 3 movimientos fetales, tono fetal, están viendo que flexiona, extensiona, y vemos una buena cantidad de líquido amniótico. ¿Verdad? Entonces, de esos 5 que les he enumerado, aquí tengo en este video que les he mostrado, hemos visto que el feto se mueve bastante. Hemos visto que flexiona y hace extensión de las extremidades. ¿Sí? Y hemos visto que tiene buena cantidad de líquido amniótico. Vamos a la siguiente. Fíjense aquí. Miren el diafragma. Sube, baja. Este es el tórax y este es el abdomen, este es el estómago, la vejiga. Fíjense cómo se... A esto se llama movimientos respiratorios. Entonces, si les he mencionado ya 3, con los movimientos respiratorios serían 4, ¿verdad? Más el monitoreo fetal electrónico, que es el reflejo de la frecuencia cardíaca fetal, vienen siendo los 5 marcadores de bienestar fetal, o sea, del perfil biofísico fetal. ¿Cómo hago la puntuación? Entonces, quizás existen otros métodos de puntuación, pero el que yo
naciendo con acidosis fetal. Entonces podemos tener una consecuencia como es parálisis cerebral, retardo mental, déficit de atención, ceguera cortical, entre otras deficiencias o alteraciones neurológicas. Y eso es lo que les explicaba, que una madre, un padre no quieren, no quieren pues, que su bebé nazca con estas alteraciones. Por lo tanto, nosotros estamos en la obligación de ver y velar por el bienestar de ese feto. Es por eso que hacemos estos métodos de apoyo diagnóstico. El otro método que jóvenes se va a cortar. Toco viene de feto. Cardio, corazón, toco, feto y grafía, gráfico. Siempre se debe solicitar una cardiotopografía de ingreso. Equipo de cardiotocografía. Pues, sí, tenemos el Doppler para estudiar el corazoncito para el registro de la frecuencia cardíaca, tenemos el tocómetro para ver la contractilidad del útero y tenemos este botón, ¿no?, que se le entrega a la madre para que ella vaya apretando cuando sienta movimientos fetales y veamos el trazado. Entonces, este es un monitor, un equipo de cardiotocografía, ¿no? Actualmente vienen así. Aquí tienen, si se fijan, tiene un papel de registro. Si bien lo está haciendo en la pantalla, también está haciendo un registro. Este es un documento. Hay cardiotocógrafos que graban el monitoreo. Y hay equipos que hacen los dos al mismo tiempo. Entonces, es siempre bueno tener en físico, ¿no?, el registro cardiotocográfico. Aquí tenemos un papel de cardiotocografía. Mencionarles que el papel de cardiotocografía es un papel termosensible y que al calor del láser dentro del equipito, la frecuencia cardíaca hace de que se mueva y nos va haciendo el trazado del registro. Y aquí tenemos los latidos cardíacos ya regulados. Aquí, por ejemplo, está de 90, 120. Cada cuadro representa 10 latidos. Entonces, aquí hay de 60 a 90, de 90 a 120, de 120 a 150, 180, 210 y así. Entonces, cada cuadrito representa 10 latidos. Y vemos que cada 2 cuadros representa 1 minuto en sentido horizontal. Este es el trazado de la frecuencia cardíaca. Aquí nosotros vamos a hacer la frecuencia cardíaca basal. Y fíjense estas flechitas que están viendo aquí abajo. No es nada más que la madre está apretando cuando tiene movimientos, el fetito, se mueve el feto. Entonces aprieta. Y fíjense que la mayoría de estas flechitas tiene mucha relación con el momento de aceleración. Es decir, se mueve el fetito y su corazoncito automáticamente se dispara, ¿no? Y el latido, empieza a acelerar su latidito con cada movimiento. Fíjense, hay aceleraciones. En este trazado, por ejemplo, vamos a ver 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 minutos de trazado. Entonces estamos viendo que en 20 minutos de trazado cardiotocográfico tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aceleraciones. Y fíjense que la mayoría tiene relación con los movimientos. Bueno, aquí no hubo, aquí sí hubo, aquí también hubo y aquí. Entonces tiene mucha relación con los movimientos fetales. Aquí vamos a ver en este cuadro el registro de la contractilidad uterina. Si bien no tenemos aquí, ven desde 0, entonces la intensidad no es muy alta. Aquí es 40, 20 y aquí es 0. Entonces, fíjense que llega a 20 milímetros de mercurio en el mejor de los casos. Entonces, esto no vamos a llamar contracción uterina. Muy probable sean las famosas contracciones de Braxton y Hickey solamente. ¿Cómo clasificamos la cardiotocografía? Esto muy rápidamente. 's el registro de la frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales y eventualmente de la contractilidad uterina espontánea. Aquí estamos viendo de que no existe contractilidad uterina, existen movimientos fetales y fíjense, es una cardiotocografía anteparto absolutamente normal, donde estamos viendo varias aceleraciones, ¿sí? Entonces yo, el registro de mi frecuencia basal la voy a hacer en todo ese lugar donde no haya aceleración, es decir, aquí hasta ahí. No cuento esto ni cuento esto, entonces paso de largo, aquí tengo, aquí también tengo, aquí tengo todo esto. Entonces me fijo en el trazado y mi frecuencia cardíaca fetal basal está en 130, 140 latidos por minuto. Entonces agarro una reglita y voy a hacer mi trazado donde más latidos pase y esa es mi frecuencia cardíaca fetal basal. Y por encima de esa línea que yo trace, todo lo que está por encima son aceleraciones. ¿Cómo yo interpreto estas aceleraciones? En este hay que valorar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 minutos de trazado, para este caso suficiente, porque en esos 14 veo 1, 2, 3 aceleraciones, más que suficiente. Entonces yo digo, es un patrón reactivo. Y mi línea de base, o sea, mi frecuencia cardíaca fetal basal se encuentra aproximadamente en 145 latidos por minuto. Entonces esa es mi frecuencia cardíaca basal, con 3 aceleraciones en 14 minutos de estudio. No veo aceleraciones, más bien estoy viendo que
con el estímulo sonoro, o sea, le pongo una bocina al abdomen de la madre cerca de la cabecita del feto y hago sonar esta bocina. Entonces, en vez de acelerar, más bien trata de desacelerar el fetito, fíjense. Estímulo sonoro y más bien trata de desacelerar, es decir, hace bradicardia. En vez de hacer taquicardia, como en este otro caso, hace bradicardia, desacelera un poquito. Entonces, y el trazado, fíjense, es comprimido prácticamente silente. No hay aceleraciones. Entonces, este trazado es altamente peligroso, es intranquilizador. Este Intraparto. no se olviden que la cabecita va a descender. Está descendiendo la cabecita por el canal del parto. Entonces, en ese momento existe acabalgamiento de los huesitos de la cabeza para poder encajarse. No se olviden que hemos hablado de sincretismo anterior, sincretismo posterior. Entonces, en ese momento, durante la contractilidad y cuando va descendiendo esa cabecita, se va encajando cada vez más. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal disminuye, hace bradicardia. Pero fíjense aquí está el ejemplo, es un DIP, o sea, una desaceleración tipo 1 se llama, o de tipo cefálico. Ojo, intraparto, durante el trabajo de parto. Pero ¿cuál es la importancia de esto? El DIP tipo 1 es normal. Esto se produce por estimulación vagal. Fíjese que el AHME de la desaceleración, o el nadir de la desaceleración, es coincidente con el AHME o el nadir de la contractilidad uterina. Es una imagen en espejo, se llama. Coinciden. Entonces, este es un DIP normal. Cuando pase la contracción uterina, ya no va a haber esta desaceleración, sino más bien el fetito va a recuperar su frecuencia cardíaca, va a llegar a la línea de base nuevamente. O sea, desacelera, no hay contracción uterina y nuevamente vuelve a su línea de base. Empieza a latir normalmente. ¿No? Estamos aquí frente a 150 latidos, normalmente sigue latiendo, aquí desaceleró un poquito, aquí desaceleró bastante, pero es de tipo cefálico y nuevamente vuelve a lo normal. Eso es un DIP tipo cefálico, normal, por estímulo vagal. ¿Qué diferentes del DIP 2 tardío? Es decir, estas desaceleraciones no son coincidentes con la contractilidad uterina, fíjense. La desaceleración viene después de que ha pasado la contracción. No coinciden con la punta o con el AHME. Está después. Eso nos está indicando una desaceleración de tipo tardío. Y nos está diciendo que ese feto está en hipoxia. Ese feto no tiene capacidad de mantener oxígeno en el feto. O sea, ese fetito es incapaz de estar sin oxígeno. Este se puede evitar. Cuando encontramos esto en el intraparto, directo, volar a quirófano. Como su nombre indica, es de patología funicular o umbilical, o sea, del cordón umbilical quiere decir. Entonces son desaceleraciones variables, tenemos todo tipo de desaceleraciones, ¿sí? Fíjense la morfología de las desaceleraciones, son totalmente diferentes, que tienen relación obviamente con las contracciones. Fíjense, aquí tenemos una desaceleración en B, una desaceleración en U, una desaceleración en B doble. Existen diferentes tipos de desaceleración, unos seis tipos de desaceleración, ¿sí? Hay unas desaceleraciones con recuperación a la línea de base, hay otras que no recuperan a la línea de base, otras tienen recuperación muy lenta y todas son peligrosas. Al igual que el DIP tipo 2, es peligrosa el DIP variable umbilical. Si bien el DIP 2 es más peligroso que el variable, pero no hay que dejar de pensar en un problema también complicado si nosotros detectamos un DIP de tipo umbilical o variable. ¿Cómo saber? Ya en la ecografía les va a decir, la ecografía, ese feto tiene circular de cordón, con seguridad. Ese feto está en oligoamnio severo, está comprimiendo el feto el cordón. Entonces ya les está diciendo de que algo está pasando con ese cordón, no está pasando buena cantidad de sangre, por lo tanto ese fetito está desacelerando. Entonces, por eso es de tipo umbilical, variable umbilical, ese feto está en hipoxia también, porque no está pasando por el cordón hacia el feto la suficiente cantidad de sangre y, por lo tanto, oxígeno. Entonces, es importante también hacer el diagnóstico porque un fetito que tenga circular de cordón, atención, y está en, no, dale nomás, puje, dale, y se ubicó en el canal del parto. Entonces, fíjense la importancia que tiene hacer muchas veces cuando detectamos factores de riesgo en esa gestación o en ese embarazo. Fíjense, aquí tenemos aquí tengo algunos trazados rápidamente de la arteria uterina normal y luego vamos a ver lo anormal. En el primer trimestre veo un flujo diastólico bajo con una escotadura, un flujo sistólico alto, una escotadura protodiastólica que se llama Notch. Esto es normal ver en el primer trimestre. Y a medida que avanza, de acuerdo a la primera invasión trofoblástica, fíjense que el flujo diastólico se va elevando hacia el segundo trimestre, va mejorando.
Y hacia el tercer trimestre yo tengo que ver esta onda de velocidad, jóvenes, en el tercer trimestre. Alto flujo diastólico. ¿Qué quiere decir? Que ha habido buena invasión trofoblástica, tanto en la primera oleada como en la segunda oleada. ¿Cómo veo la arteria y vena umbilical normal según la edad gestacional? En el primer trimestre es normal que yo vea la arteria umbilical con flujo diastólico ausente y que la vena umbilical sea pulsátil. Eso en el primer trimestre, porque no se olviden, todavía no ha habido invasión trofoblástica, se está iniciando. Por lo tanto, existe alta resistencia todavía en la arteria umbilical y la vena umbilical. Entonces, esa vena umbilical por alta resistencia empieza a pulsar. En el segundo trimestre ya voy a ver que existe flujo diastólico. Y fíjense que la vena umbilical ya no pulsa. Ha habido buena invasión, por lo tanto el flujo a través de la vena también es uniforme, no hay pulso y está habiendo flujo diastólico ya. ¿No? Aquí no había en el primer trimestre, en el segundo trimestre ya hay flujo diastólico. Y fíjense en el tercer trimestre el flujo diastólico en la arteria umbilical perfectamente bien. Eso me está traduciendo una perfusión normal de flujo en la placenta. Fíjense, la vena sigue sin pulsar. ¿Qué pasa con la arteria cerebral media? No voy a valorar en el primer trimestre, pero sí la voy a, perdón, voy a valorar en el primer trimestre, esta es la arteria cerebral media, y voy a ver nuevamente que existe un flujo diastólico ausente y de alta resistencia. Lo normal en este caso, en el segundo y tercer trimestre, es que en la arteria cerebral media, para el cerebro, el flujo diastólico sea de muy alta resistencia. Fíjense en comparación de la arteria umbilical aquí, flujo diastólico alto, en la umbilical flujo diastólico alto, fíjense en la cerebral media el flujo diastólico o fin de diástole es bajito. Eso me está indicando que es un flujo diastólico de alta resistencia. ¿Y por qué necesitamos flujo de alta resistencia en el cerebro? Necesitamos que sea de alto flujo y de alta resistencia porque el cerebro necesita harto oxígeno, joven. Necesita estar oxigenado constantemente y a una buena cantidad de oxígeno. Por eso el flujo es de alta frecuencia o de alta velocidad. Aquí vamos a poner un ejemplito de la arteria uterina, cómo es que nosotros encontramos un trazado en la arteria uterina. Fíjense el flujo diastólico alto. Aquí vamos a ver la arteria cerebral media, fíjense, lo mismito que les he mostrado hace rato, flujo diastólico de alta resistencia, bajito es el flujo diastólico, jóvenes, en la arteria cerebral media. Veamos la arteria umbilical. Fíjense la arteria umbilical, miren ese flujo diastólico. Está viendo una buena perfusión, eso es lo normal. Fíjense nuevamente la cerebral media, esta es la cerebral media. Fíjense su flujito diastólico, bajito. Y a momentos hasta desaparece, ¿no? Es un flujo diastólico bajo. Fíjense el ductus venoso, jóvenes. El ductus venoso con una contracción atrial o un flujo atrial positivo. Esta es la contracción atrial. Esto es sístole, este es bifásico, trifásico en realidad. Esto es sístole, esto es diástole y esto es contracción atrial. Normal es que se vea así una onda de velocidad en el ductus venoso. Conclusiones. ¿A qué conclusión llego en la valoración de bienestar fetal? El buen diagnóstico de bienestar fetal dependerá del nivel de atención. O sea, les he dicho, catalóguense, ubíquense en qué nivel de atención están. Una buena vigilancia prenatal. Hagan un buen control prenatal y de acuerdo a eso les va a salir el riesgo de esa paciente. Adecuado diagnóstico de riesgo materno como fetal. Si yo tengo un buen adecuado diagnóstico de riesgo, yo voy a decir, esto pertenece a segundo nivel, así que las refiero, o del segundo nivel, esto pertenece a tercer nivel, mejor las refiero. El personal idóneo y capacitado para realizar e interpretar los estudios realizados. No cualquiera interpreta, jóvenes. ¿Sí? No se metan a hacer interpretación ustedes si no están capacitados. ¿Sí? Un primer nivel. Está para eso el segundo o tercer nivel. Finalmente, de la combinación de estos estudios, o sea, de todos estos métodos, dependerá un buen diagnóstico de bienestar fetal o probable deterioro por hipoxia extrema y acidosis metabólica, su extracción oportuna o el óbito fetal. Pues va a depender mucho de estos métodos y que ustedes hagan oportunamente todos estos métodos de apoyo diagnóstico. Y finalmente, que en estos tiempos de avance tecnológico, la obstetricia moderna no puede prescindir de la doble flujometría como herramienta de gran valía, jóvenes. No hay forma de que hagamos una valoración de bienestar fetal si no usamos la doble flujometría, jóvenes. Bueno,